Días a todos, no sé si se me oye bien. Buenos días a todos y bueno, entramos a matar directamente, sin anestesia ni nada. O sea, predicar directamente. Qué bueno, de verdad, esta canción a mí me golpea, porque la verdad es que la gracia de Dios es tan inmensa y tan infinita, y me gustaría, y voy a intentar en esta mañana, darte una perspectiva de la eternidad, porque la verdad es que quizá estamos más habituados a intentar desenvolver nuestra fe en nuestra inmediatez, en la vida que vivimos ahora, en lo que nos toca vivir, con todas sus circunstancias, con todas sus problemáticas, con todos sus desafíos, pero quizá nos cuesta mucho conectar con la eternidad en la que Dios nos ha colocado. Así que ya te puedo anunciar que esta prédica no va a ser nada especialmente práctico, como no te voy a dar 3 pasos para ser más libre en Cristo, como aquel que predicaba por ahí, ¿no? que escribió un libro de 3 pasos para ser salvo. Y luego hizo una revisión del libro y escribió una segunda edición que era 5 pasos para ser salvo. Al cabo de unos años publicó una tercera edición, era 7 pasos para ser salvo, ¿no? Y yo espero que le paren de alguna vez, pues si no, a este paso no vamos a ser salvos nadie, ¿no? Así que no va a ser muy práctico en ese sentido, pero creo que va a ser bueno para enfocarnos en la gloria que Dios ha puesto delante de nosotros. No te quiero destripar la predicación ya directamente antes de empezar, pero quiero lanzarte una pregunta antes que nada. Y la pregunta es, ¿qué es un hijo? Parece una pregunta un poco tonta, ¿no? ¿Qué es un hijo? Pues un hijo, pues un hijo, ¿no? ¿No? Pues ¿qué es un hijo? Pues la verdad es que en función del contexto del que vengamos, la percepción puede ser un poquito diferente. Porque en nuestra cultura moderna y occidental, tenemos la idea de que un hijo es sencillamente pues un descendiente biológico, ¿no? Es decir, un hombre se unió sexualmente a una mujer y tuvieron un ser, y entonces a partir de ese momento el hombre se convirtió en papá y la mujer se convirtió en mamá y el ser que nació pues se convirtió en el hijo. Y digamos que nuestra cultura un poco ha ido asumiendo esta cuestión, simplemente pues un descendiente biológico. Pero es muy interesante que si vemos el contexto de otro entorno cultural como es el oriental y especialmente centrado en la Biblia, un hijo era mucho más que un descendiente biológico. Y todo lo que gira en la Escritura a través de la figura del hijo tiene un profundo arraigo en lo que Dios quería establecer y quería mostrarnos y enseñarnos acerca de los hijos. Mira, además de un descendiente biológico, un hijo además era un heredero. Heredero. Heredaba no solo las propiedades y los bienes del padre, sino que si además se trataba del primogénito, heredaba la jefatura sobre la familia. Él pasaba a ser la cabeza de la familia si el padre fallecía. Él se ocupaba y heredaba los negocios de su padre. ¿Quieres un ejemplo bíblico muy claro y muy directo? Jesús de Nazaret. Él era carpintero, como su padre fue carpintero. Y en la cultura oriental es muy típico que hay familias enteras que se han dedicado al mismo oficio. Y muchos de los apellidos que hoy en día tenemos en nuestro contexto hispano obedecen precisamente a eso. Hay muchos carreteros, hay muchos herreros, hay muchos zapateros, y obedece precisamente a eso, a que ese apellido te viene de una estirpe, de una generación de familias que se han dedicado a algo concreto, a un oficio. ¿Sí? Ahora bien, en ese contexto cultural bíblico, no tener hijos era un drama, era terrible. No solo representaba la desdicha de no tener descendientes, de no tener hijos, de disfrutar de ellos, sino
que en lo que tenía que ver con la herencia, te obligaba a ceder tu herencia a un pariente o, lo que sería peor aún, simplemente a un siervo, a un criado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo bíblico de Abraham. Abraham estaba muy preocupado con la esterilidad de Sara, pero no estaba preocupado con la esterilidad de Sara simplemente por el hecho de que no pudiera ser padre, sino por el hecho de que no tendría un heredero, no tendría alguien en quien delegar la herencia, no tendría un primogénito en quien depositar o darle perpetuidad a sus bienes, a sus rebaños, a su familia, un protector, un caudillo de la familia. Mira, lo podemos ver en la Escritura, en Génesis capítulo 15, versículos 2 al 6, te lo leo muy rápido para que podamos ver el corazón y la preocupación de Abraham. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contada por justicia. Pero puedes ver el corazón de Abraham preocupado por el hecho de que podría no tener un descendiente. Ahora, como hemos visto, la primogenitura es algo muy distinto a simplemente ser un hijo. Era algo más que ser un heredero. El hijo mayor o el hermano mayor. El primogénito se convertía, como ya he mencionado, en el jefe de la familia, el administrador de los bienes de la casa, de los bienes del padre, y el gerente de los negocios del padre. Por ejemplo, quien entendió perfectamente en qué consistía la primogenitura, pero desde un aspecto bastante pernicioso, fue Jacob. Fue Jacob. Porque él no era primogénito. ¿Quién era el primogénito? Esaú. Jacob, su nombre es, ¿cómo era? Embaucador o algo así, porque nació agarrado del calcañar de su hermano, del tobillo de su hermano. Como que nos da a entender que ya desde el vientre de su madre Jacob pretendía o procuraba, quizá inconscientemente, esa primogenitura, pero la primogenitura le correspondía a Esaú. Y nos cuenta la Escritura que Esaú era hombre de caza, mientras que Jacob, bueno, era un hombre más sedentario, más como yo. No había fútbol en aquel tiempo para estar con el mando a distancia, no es broma, pero Esaú era hombre de caza, era hombre de acción, era hombre que salía y que se jugaba el tipo. Y nos cuenta la historia bíblica que llegado un día, en un momento, Jacob estaba preparando un potaje de lentejas, un guiso de lentejas, ¿verdad? Y llega su hermano Esaú, el primogénito, no lo olvides, y llega Esaú, y lo que nos da a entender la Escritura es que algunos eruditos dicen que llegó al borde de la muerte, llegó exhausto, no sabemos a qué se enfrentó. Posiblemente llevaba días sin comer, y ahora te diré por qué los eruditos piensan esto. Y él llegó y le dijo, dame, por favor, dame de ese plato de lentejas con chorizo que estás haciendo. Y no sé si lleva chorizo. Creo que no. Peor para ellos. Dame de ese potaje. Y Jacob le dice, vale, yo te doy el potaje a cambio de tu primogenitura. Y Esaú dice, ¿para qué me sirve la primogenitura si voy a morir? Y ahí es donde se apoyan los eruditos para pensar que posiblemente él estaba, o sentía o pensaba que estaba al borde de la muerte. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Y la despreció. Y Jacob la obtuvo. Y la Biblia nos enseña también en Génesis 37:3 que el propio Jacob, que sabía muy bien lo que era la primogenitura, en su vejez lo aplicó con su hijo José. Él le tejió una túnica de muchos colores que representaba la primogenitura, la autoridad dentro de la casa. Ahora, José no era tampoco el primogénito, era Rubén el primogénito. En todo caso, José era el primogénito de Esther, el primer hijo que tuvo Jacob con Esther. Con Raquel, perdón.
con Raquel. Pero sabía lo que representaba la primogenitura, conocía lo que representaba la primogenitura. Ahora fijemos nuestra mirada en esta mañana en Jesús. Pongamos nuestros ojos en el autor de nuestra salvación, en Cristo Jesús. Mira, algunas herejías sostienen la idea de que Jesús fue el primer ser creado. Hay sectas y hay grupos que creen esta idea. Y es una idea que está basada en una interpretación incorrecta de Colosenses 1:15, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hasta ahí ese texto. Y basándose en eso dicen, pues ya está, entonces Jesús, si fue el primogénito de toda la creación, Él fue el primero en ser creado. Como un poco la historia de Geppetto y Pinocho. La historia la conocéis, ¿no? El cuento de Pinocho, donde ese carpintero crea un ser, no tiene hijo y crea un hijo y le da vida, bueno, y ese ser se convierte en un ser viviente. Bueno, pues hay gente que piensa que Jesús es la primera creación del Padre. Y como digo, esa es una afirmación que es del todo incorrecta. Porque si atendemos a lo que hemos estado viendo acerca de la primogenitura, de lo que la Escritura nos enseña acerca de la primogenitura, nos vamos a dar cuenta de que realmente lo que nos está hablando de Jesús es algo completamente diferente. Si leemos todo ese texto, que creo que lo podemos proyectar en Colosenses 1:15 al 16, quiero que estés muy atento para leer lo que dice. Porque dice lo siguiente, de Jesús, ¿estás conmigo? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Repito, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fíjate lo que dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Estás conmigo? Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? ¿Podemos entender cuando habla de que es el primogénito, de qué está hablando? No está hablando de que sea el primer ser creado. Es que en el corazón del Padre, en la voluntad y en el propósito de Dios estaba establecer a su Hijo como el primogénito, como el heredero de todas las cosas. Aleluya. Dice Romanos 11:36, no hace falta que vayas ahí, es un texto muy sencillito, te animo a que te lo aprendas, es muy fácil, yo lo cantaba, incluso había canciones acerca de esta porción del texto. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que lo que la Biblia nos enseña claramente con respecto a Jesús, el Hijo de Dios, es que Él no es meramente el Hijo de Dios como lo podemos entender o como lo hemos podido recibir, sino que además Él es el primogénito, el heredero de todo cuanto existe, en los cielos y en la tierra. Él es el supremo heredero de todas las cosas. Aleluya. A mí esto me impresiona. ¿Por qué me impresiona? Pues me impresiona porque quizá estamos habituados a considerar a Jesús en una perspectiva que es correcta. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Somos libres del pecado gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario. Él ha resucitado y nos ha resucitado con Él para una esperanza viva. Él es nuestro Salvador. Pero no solo eso, Él es el heredero de todo cuanto el Padre creó por medio de Él. La misma idea la encontramos en Hebreos capítulo 1, creo que también lo podemos proyectar, capítulo 1, versículos 1, 2 y 6. Versículos 1, 2 y 6. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos, que no sabemos quién es. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí vemos nuevamente estas dos ideas, la primogenitura y la herencia de todas las cosas que existen. Y vemos a Cristo Jesús como el gran heredero de todo cuanto existe. Le pedí a Emilio, digo, Emilio, por favor, estate cerca de mí, necesito un hombre de Biblia para que no me equivoque, por favor, porque yo he visto cosas aquí que me han dejado con los pies colgando. Mientras hacía este estudio, pensando en la eternidad, veo cosas tan gloriosas y son cosas que, estando ahí y formando parte de nuestra herencia, nos hemos habituado a caminar sin ellas o a prestarles poca atención, pero encuentro que es una energía, un potencial que puede impartir ánimo a nuestro corazón y darnos una perspectiva gloriosa de eternidad, porque Dios habita en la eternidad. Y sin embargo, nosotros estamos habituados, acostumbrados a vivir en las limitaciones. Y es verdad que estamos sujetos a limitaciones. Pero también es cierto que Dios quiere despertarnos de nuestro letargo y darnos una idea gloriosa de la eternidad, donde ahí estamos nosotros y donde está Cristo Jesús gobernando. Ahora bien, cuando decimos que alguien es primogénito, estamos afirmando dos cosas. ¿Hay alguien que es primogénito aquí? ¿Puedes venir un momento, Emilio? ¿Te puedo tomar prestado? Un aplauso para el voluntario forzoso. Tú eres primogénito. Vale. Eres el primero en nacer. ¿Sí? Vale. Cuando Emilio hace esta afirmación, en realidad está haciendo dos afirmaciones. ¿Sí? Porque él está diciendo que es el primogénito, el que ha nacido primero. Pero implícitamente está haciendo una segunda afirmación, y es que tienes hermanos. ¿Sí o no? ¿Cuántos hermanos sois? Ahora 6, éramos 7, uno falleció en un accidente de coche. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eres el primogénito, pero tienes más hermanos. Si no tuvieses hermanos, no serías el primogénito, serías el unigénito, el único. Es verdad, me vas a decir, oye, pero la Biblia también dice que Jesús es el unigénito. Es verdad, pero lo contextualiza dentro de lo que es la eternidad, en la Trinidad. Él formaba parte de la deidad desde la eternidad. Él es el Hijo desde la eternidad, el unigénito del Padre. Gracias, Emilio. Primogénito. Entonces, quédate con esta idea. ¿Por qué digo esto? Quiero que captes tu atención. Jesús es el primogénito. Pero si decimos que Él es el primogénito, implícitamente estamos diciendo que Él tenía hermanos. Estamos hablando del Padre, no estamos hablando de José, ¿sí? Sí, ya sabemos que además tuvo hermanos naturales, eso dice la Escritura. Pero estamos hablando hijo del Padre. Y nos lo presenta como el primogénito. ¿Será que Jesús entonces, siendo el primogénito del Padre, tenía hermanos? ¿Qué nos enseña la Biblia respecto a esto? ¿Y dónde estamos tú y dónde estamos yo en medio de toda esta historia? ¿Cómo es la familia de Dios? ¿Cómo Dios tiene conceptualizada o conceptualizado su propósito eterno? ¿Cómo es el heredero? ¿Cómo funciona el heredero? ¿Cómo es esto de la primogenitura? ¿Y dónde están sus hermanos? Mira lo que dice Romanos 8:29. Míralo por favor en tu Biblia. No vaya a ser que yo tenga una versión herética. ¿Hasta ahí vamos bien, Emilio? Que estoy de verdad preocupado. Estoy preocupado porque estoy encontrando cosas que ¿sí? Te has olvidado un versículo muy importante. Vale, luego me lo dices. Vale, 8:29, mira lo que dice. Porque a los que antes conoció... Déjame abrir un paréntesis solamente. Estamos hablando de Romanos 8. Romanos 8, Romanos 9 contiene un contenido doctrinal glorioso, basado en algunos de los elementos esenciales de las doctrinas de la gracia. Nos habla de la elección soberana de Dios, nos habla de la predestinación, nos habla de la perseverancia de los santos, nos habla de elementos esenciales que pertenecen a nuestra tradición teológica evangélica, que no podemos perder bajo ningún concepto.
Y Romanos capítulo 8 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Hasta ahí bien, Emilio? Y mira lo que dice ahora, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos. Y se me pone la carne de gallina. Mi Señor, mi Salvador, el que derramó hasta la última gota de su sangre, clavado en una cruz. Lo que la palabra de Dios me está hablando es que no solamente mi Redentor y mi Salvador, es mi hermano mayor. El primogénito, el heredero de todo cuanto existe. Aleluya. Él nos llama hermanos y no se avergüenza de ello. Ayúdame, Emilio, Biblia para demostrarlo. Hebreos 2, 10 al 11. Está echando humo, está ahí, Emilio, dale que te pego. Hebreos 2, 10 al 11. Si encuentras una herejía, me tiras una piedra, ¿vale? Ya me he equivocado en lo de Esther, en lugar de Rebeca. Si me vuelvo a equivocar, me tiras una piedra. ¿Tienes tus piedras? No. Fíjate lo que dice, fijaos bien lo que dice. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿A quién? A Jesús. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Que somos hijos de Dios es algo que ya tenemos asumido, ¿verdad? Espero que sí. Primera de Juan 3:2 lo dice taxativamente. No hay ninguna duda de ello. Hay mucha evidencia bíblica de que esto es incontestable. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora bien, el punto crucial de lo que quiero compartir esta mañana, a pesar de todo y de todo lo que he hablado hasta el momento, no es acerca de la paternidad de Dios. Ni siquiera tiene que ver con la primogenitura del Hijo. Ni que Cristo sea nuestro hermano mayor, como acabo de mencionar. Lo que pretendo es captar tu atención sobre el hecho de que el Padre, en su propósito eterno, quiso ir aún mucho más lejos de todo eso. Mucho más lejos de todo eso. No es que constituyó al Hijo como heredero de todas las cosas. No es que nos hizo hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, siendo Cristo Jesús nuestro hermano mayor. No es solamente eso. Él nos ha manifestado su gracia en su perdón, en su redención, en su justificación, en la adopción, en nuestra glorificación. Pero aún hay más bendición destinada a nosotros. Y en esto necesitamos sacudirnos un poquito, porque encuentro, y perdonadme que sea un poco crítico en este aspecto, pero he encontrado que hay un tipo de evangelio quizá más popular, que es cierto, que es bueno, es verdadero. Yo lo llamo el evangelio de ir al cielo. Y está bien, porque es cierto que los que hemos creído en Cristo Jesús, algún día cuando abandonemos este cuerpo estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Pero lo que estamos viendo aquí, salvo que Emilio me tire una piedra, va mucho más lejos de todo eso. Hay más todavía. ¿De verdad hay más? ¿De verdad hay mucho más de todo esto? Mira, te lo he querido sintetizar en un bloque de textos que creo que están por ahí. He querido hacer una cosa un poco extraña, me vas a perdonar, pero de verdad son todos textos bíblicos. Pero he querido formar un bloque compacto de lo que quiero, de lo que es el corazón de lo que quiero compartir contigo. Es un bloque compacto de textos principalmente extraídos del Nuevo Testamento que nos quiere hablar de una realidad mucho más gloriosa de lo que hemos visto hasta el momento. Y te lo voy a leer tal cual. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Me has escuchado bien? Coherederos con Cristo. ¿Qué es un coheredero? Es alguien que hereda junto con alguien. Y la palabra de Dios dice que somos coherederos. ¿Y en qué consiste la primogenitura del Hijo? ¿En qué consiste la herencia del Hijo? Que Él heredará todas las cosas. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas, porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente, sacaré descendencia de Jacob, dice en Isaías, y Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Hay un texto en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, que tal como empieza, Emilio, ayúdame, si tengo que agarrar la maleta y marcharme, me lo dices, por favor. Hay un texto en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, que tal como empiezas a leerlo, o tal como yo empiezo a leerlo, me quedo con los pies colgando, como decimos aquí en España. Porque dice así, amados, ahora somos hijos de Dios. El autor, Juan, nos está dando una pincelada de una revelación que ya manejamos. Ahora somos hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Por la fe en Jesús. Ahora somos hijos. Pero escucha lo que dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Como que Dios nos está diciendo, hijos, hay más. ¿Crees que tu evangelio de ir al cielo es suficiente? Pues está bien, pero créeme, hay más. Y tiene que ver con la eternidad, y tiene que ver con la herencia de los santos en Cristo Jesús. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Aleluya. Déjame ser claro y directo. Vamos a ver un recorte de prensa y con eso vamos a concluir con una reflexión final. Algún día, tú y yo le veremos. Y le veremos, dice la palabra de Dios, tal y como Él es, y da la razón y la explicación de por qué. Porque seremos semejantes a Él. ¿Puedes pensar en eso? Seremos semejantes a Él. Algún día el primogénito vendrá, y con Él todos sus hermanos, la compañía de los hijos de Dios. La palabra de Dios dice que la creación entera gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está con dolores de parto esperando su redención. Cuando Él venga y se manifieste, y nosotros con Él heredaremos la tierra. Todo cuanto existe, toda la creación. ¿Puedes pensar en eso? Yo sé en lo que estás pensando, y es probable que nos quedemos cortos, porque cuando hablamos de la tierra pensamos en lo que nuestros ojos ven. Pero la Biblia nos habla de que Él no solo creó la tierra, sino que creó los cielos. ¿Quién eres que estás aquí sentado? ¿Alguien que ha creído en el Evangelio de ir al cielo? Está bien, pero eres muchísimo más que eso. Infinitamente más que eso. Por la gracia de Dios te ha hecho coheredero con Cristo Jesús de todas las cosas, de todo cuanto existe. Aleluya. Hay una noticia que saltó a la prensa recientemente, y con esto concluyo. No sé si podemos poner la imagen de una mujer.
No sé si está por ahí. Sí. Este es un recorte de prensa que extraje hace apenas un par de semanas. Y dice que el pasado año falleció en Estados Unidos una mujer de Oregón que durante mucho tiempo había estado viviendo en la calle. Catherine Boone, esta mujer, viviendo tirada en la calle, durmiendo y cubriéndose con cartones. 49 años. No sabía que tenía una herencia sin reclamar de casi $900,000. Y la noticia es que no consiguieron localizarla, ni a ella ni a sus dos hermanos. Así pues, dice, en julio de 2019 un juez ordenó que los $884,407, unos 726,000 euros para el cálculo, que le correspondían fueran enviados al Departamento de Tierras de Oregón, encargado de gestionar el dinero no reclamado en caso de que los herederos no sean localizados o rechacen el pago. Yo no sé cómo te quedas tú cuando leo esto. A mí la primera idea que me saltó fue justamente lo que estoy compartiendo. Y esa es la razón por qué estoy compartiendo esto. Porque tengo la sensación de que a veces, no te voy a juzgar a ti, me voy a juzgar a mí, vivo como un indigente. Porque no soy plenamente consciente 24 horas al día, full time, de la herencia gloriosa que tengo en Cristo Jesús. Intuyo y sé que si yo fuera plenamente consciente de esa herencia gloriosa en Cristo, mi forma de afrontar la vida sería radicalmente distinta. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Tenemos un Dios generoso. Pedid y se os dará. Un Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una herencia incontaminada e inmarcesible. Y eso nos ayuda a entender que el tiempo que estamos viviendo, y con esto concluyo, es pasajero. Hay algo glorioso delante. Hay algo glorioso delante. Estamos ya caminando en la eternidad. La muerte no es absolutamente nada. Y somos coherederos con Cristo. Tenemos un Padre que con generosidad administra sus bienes en nuestro favor. Vamos a orar un momento y vamos a extender este tiempo de oración. Creo que Kevin tienes intención de orar. Vamos a orar por Esther, ¿no? ¿Querías? O... Sí, como quieras. Como tú quieras. Bueno, vamos a orar en este momento. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor. La verdad es que tu palabra es un tesoro, hay tanta riqueza en ella, Señor, que nos asomamos a ella y nos dejas perplejos. Porque no solamente, Señor, nos llamaste por pura gracia a cada uno de nosotros donde nos encontrábamos para llamarnos a la fe, no solamente nos salvaste por medio del sacrificio de tu Hijo en la cruz, no solamente nos resucitaste juntamente con Cristo y juntamente con Cristo nos hiciste sentar en lugares celestiales. Es que, Señor, nos has hecho herederos y coherederos con Cristo de toda tu gloriosa creación. Es que esto, Señor, es una revelación de que volvemos al plan original que vemos en Génesis. Creced, multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Y, Señor, nos has llamado y nos has hecho herederos de toda tu gloria, de toda tu riqueza, de toda tu abundancia, de toda tu creación. Señor, permítenos vivir con esta perspectiva de la eternidad, de la gloria reservada para los santos en Cristo Jesús, para que cada día, Señor, podamos mirarnos al espejo y trascender más allá de nuestras limitaciones y entender que tú, Señor, nos has hecho dignos de recibir una herencia infinita en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Emilio.